Antes de entrar al documento, hablemos un poquito del pasado. Desde 1980 hasta el año pasado, el mundo multiplicó su PBI 7 veces. Sí, pero ojo, los países avanzados lo multiplicaron 5 veces y las economías emergentes 11 veces. El G7, 4, veces, 4,8, Estados Unidos 5,4, la Unión Europea apenas 4,5, América Latina por ahí anda 5 veces, Tailandia 12 veces, Taiwán 14 veces, Malasia 14 veces, la India 16 veces, Corea 18 veces, señores, y ajúntense el cinturón, China 46 veces. Entre 1980 y el 2011 China multiplicó su PBI 46 veces y Estados Unidos y los países avanzados 5 veces. Todavía andan al mundo dando vueltas por ahí diciendo que la globalización postergó a los países emergentes. El caso de China es el que domina todo el escenario del Asia por su propia gravitación económica, por su gravitación política. Una cantidad de reformas que se hacen en Asia no hubieran sido posibles si China no hubiera comenzado sus propias reformas, sobre todo por el liderazgo, entre otras cosas, del Partido Comunista. Viendo un poco para atrás, y también a modo de introducción, el mundo vuelve a donde salió, porque el centro económico del mundo antes, hasta mediados, hasta el Renacimiento, era el Asia. Después de la Revolución Industrial, a Inglaterra le lleva 60 años multiplicar su nivel de vida. Después de la Guerra Civil Americana, a los americanos les lleva 50 años duplicar el PBI per cápita. Después de la Revolución de los Samuráis, a fines del siglo XIX, a los japoneses les lleva 35 años duplicar su nivel de vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, a los coreanos les lleva 11 años y a China les lleva 9 años duplicar su nivel de vida. ¿Qué está atrás de esto? Atrás de esto está, a mi juicio, uno de los documentos más importantes que va a ser rescatado por los historiadores del siglo próximo. Cuando se escriba la historia del siglo próximo, siglo XXII, se va a hablar de este documento. Y este documento es la decisión del Comité Central del Partido Comunista Chino en 1984 en el 12º Congreso, donde comienza diciendo: hace tiempo que en materia de distribución de medios de consumo existe un malentendido, según el cual el socialismo supone una distribución igualitaria y se toma como polarización y una división del socialismo el hecho de que una parte de los miembros de la sociedad obtengan por su trabajo mayores ingresos que los demás, originando así diferencias más o menos apreciables. Semejante concepción igualitaria es del todo incompatible con la concepción científica marxista con respecto al socialismo. Las lecciones históricas nos enseñan que las ideas igualitarias constituyen un serio obstáculo para la aplicación del principio de cada uno según su trabajo, y su desbordamiento tiende inevitablemente a socavar las fuerzas productivas de la sociedad. Es esencial autorizar y alentar a algunas zonas, empresas, individuos a enriquecerse antes que los demás, gracias al dinamismo de su propio trabajo. Será posible hacer surgir una poderosa fuerza de atracción y estímulo para la mayoría de la gente y impulsar un número creciente de personas a avanzar por oleadas hacia la prosperidad. La diferencia que surge a raíz del enriquecimiento de algunos individuos antes que los demás es una simple diferencia de velocidad en el camino de la prosperidad común a todos los miembros de la sociedad. La política de estimular a una parte de la población a enriquecerse antes que el resto concuerda con las leyes que rigen el desarrollo del socialismo y es el camino por el cual avanza toda la sociedad hacia la prosperidad. Esta fue la sentencia de muerte del viejo modelo de acumulación centralizada de Mao Zedong. Durante todo el periodo Mao Zedong, el PBI per cápita China no creció. Por eso yo recuerdo que estaba en Italia en el año 84 y compré el Unità, y el Unità le hace un reportaje al entonces presidente del Partido Comunista Chino y él dice, 1984, desde la Revolución de Octubre de 1917 han pasado más de 60 años. ¿Cómo es entonces que los países socialistas no hayan podido superar a los países capitalistas en su desarrollo? ¿Qué cosas no funcionan? Bueno, que no funcionó claramente el modelo, y atrás de esto viene este gran cambio que se traduce, y acá tengo una publicación del Banco Mundial del mes pasado, un hecho nuevo en el mundo, que es el abatimiento de la pobreza.
Señores, la pobreza en términos cuantitativos ha dejado de ser un problema global. Es un problema regional de América Latina, pero ha dejado de ser un problema global. En el mundo había 1.937 millones de pobres en el 81 y ahora hay 1.289. O sea que la cantidad de pobres se redujo en términos absolutos en 650 millones. Sí, pero ¿sabe cuánto se redujo en China? 660 millones. El abatimiento de la pobreza en China es el que explica la caída mundial de la pobreza en términos absolutos. En términos relativos cayó en todos los continentes. Entonces, queda claro que el factor esencial que enmarca las tendencias futuras es lo que está viniendo del pasado, y la piedra fundamental de este gran cambio histórico en el pasado se dio cuando se implementan las 4 modernizaciones de Deng Xiaoping a fines de los 70 y principios de los 80, y en esta conclusión del Comité 12º Congreso del Partido Comunista. Yendo al documento, ya Rodríguez Yavalini ha planteado algunas de las cosas más importantes del documento. El documento comienza planteando tres signos de interrogación. Cómo mantener las tasas de crecimiento altas, cómo mejorar la equidad en la distribución del ingreso. Lógico, después de 30 años de acumulación de esta manera, la pobreza aumentó, cayó, pero la desigualdad subió. En toda el Asia el fenómeno es común. Cae la pobreza, pero sube la desigualdad. Bueno, ha llegado el momento de apuntar a la disminución de la desigualdad, dicho en otros términos, a la disminución del coeficiente Gini. Y el tercer punto, que es muy importante que lo hayan planteado, es evitar la degradación ambiental. Porque en muchos países existe la imagen de que en todas las negociaciones sobre preservación del clima, cambio climático, la postura asiática es: este es un problema de los capitalistas de antes, entonces lo arreglen ellos, nosotros vamos a seguir creciendo y no vamos a tomar ningún compromiso. Yo cuando leí el documento estaba bastante alertado sobre si este documento iba a entrar sobre esta cuestión, y para mi satisfacción el documento entra en la cuestión del cambio climático, la cuestión ambiental, con mucha certeza y con definiciones muy concretas. El documento comienza por rechazar la idea de que el crecimiento rápido es inevitable, o sea que el mundo asiático está en piloto automático. Dice: no estamos en piloto automático. Tenemos problemas de la desigualdad, tenemos, como ya recién dijo Rodríguez Yavalini, el problema del middle income trap, tenemos problemas de calidad institucional. Aquí me da la impresión que el documento juega con las palabras, salvo que yo no lo haya leído bien, el documento no usa nunca la palabra democracia, salvo que yo me haya equivocado. Correcto. Entonces uno ve que el documento está hecho, escrito con mucho cuidado, ¿no? Se habla de calidad, representación, pero nunca se usa la palabra democrática. Entonces ustedes se dan cuenta porque no se usa. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, acá es una distinción entre el tipo de países. Es bastante interesante la distinción para los que quieran adentrar en el conocimiento del mundo asiático. Pero antes de que yo le explique esto, la idea central es que los países asiáticos hoy van a tener problemas mucho más graves, mucho más difíciles de superar que los que tuvieron los NIC, los países más pequeños que irrumpieron a fines del siglo pasado. Y esto tiene varias explicaciones, tiene 4 explicaciones. La primera es lo que ellos llaman el cierre de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Qué es el cierre? Es el abatimiento en las tasas de crecimiento tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, que es muy difícil que vuelvan a crecer como crecieron a fines del siglo pasado. Este abatimiento también se extiende al resto de los países industrializados que van a tener tasas de crecimiento muy inferiores, han llegado a un nivel, yo diría, de cierta saturación. El otro problema que van a enfrentar es la competencia por recursos naturales finitos. Cualquier índice que ustedes hagan de población sobre abastecimiento de agua, de población sobre tierra arable, le va a dar a usted la cuenta de que China es un continente desfavorecido, es un continente donde los recursos naturales per cápita son muy bajos. Y el otro desafío que van a enfrentar ahora los países que comienzan a desarrollarse en China y que no enfrentaron los NIC es el cambio climático. Además,
El nuevo patrón de crecimiento para el futuro tiene que ser distinto para el pasado, tiene que prestar atención al problema de la inclusión social, o sea, la disminución de la desigualdad. El problema creciente de la urbanización. China fue un continente esencialmente rural y en la primera fase de la industrialización y la urbanización los problemas de la urbanización no emergen tanto, pero llega un punto en que los problemas de la urbanización comienzan a ser gravitantes. Por eso son muy importantes que en Asia es uno de los continentes donde más desarrollo hay de nuevas formas de transporte urbano, al contrario de América Latina, ¿no es cierto? Y al contrario de la Argentina. Y el nuevo desafío que enfrentan es evitar el miedo de encontrar. Bueno, a modo de resumen y de conclusiones, primero, ¿cuál es la proyección hacia el 2050 bajo la hipótesis del siglo asiático? Este trabajo se centra en dos hipótesis, dos proyecciones, el siglo asiático y el Middle Track. Bajo la primera hipótesis, primera proyección del siglo asiático, ¿dónde va a estar ubicada Asia en el 2050? Va a ser la mitad del PBI mundial. Hoy el PBI per cápita asiático hacia el 2050 se ubicaría, según esta proyección optimista, al nivel del PBI per cápita de Europa de hoy. Esto implica que el PBI per cápita asiático se multiplicaría 6 veces. Esto, en términos cuantitativos, nos está dando más de 3.000 o 3.500 millones de personas que emergen de la pobreza y que se incorporan a lo que hoy se llama, de hace varios años, la nueva clase media internacional. De paso, debo decirle que la emergencia de la nueva clase media internacional le abre grandes posibilidades a países como la Argentina, con grandes recursos naturales de carácter turístico y atractivo. Porque si hay un sector que va a crecer en el futuro a una tasa sensiblemente superior al resto de los sectores, es el turismo. Y el turismo crece por la emergencia de la clase media. La clase media es la única, obviamente la clase alta, que cuando grupos sociales pasan de la pobreza o de niveles bajos de ingresos a niveles superiores, la elasticidad de demanda por el bien turístico es muy alta. Entonces, ese es uno de los fenómenos más importantes que va a ocurrir. O sea, el mejor escenario para nosotros es que se cumplan estas predicciones del siglo asiático. Claro que hay otros escenarios que luego me voy a referir. Ellos, según este documento, enfrentan 6 riesgos simultáneos. El primer riesgo es el aumento de la desigualdad. Porque queda claro que todas las estrategias de crecimiento de los asiáticos fueron reducir la pobreza. Reducir la pobreza es más importante que reducir la desigualdad. Reducir la pobreza es más importante. Pero ojo, si uno reduce exclusivamente la pobreza y la desigualdad se acentúa como se ha acentuado, pueden venir alteraciones políticas. Porque los conflictos políticos muchas veces no surgen de la propia situación de pobreza, sino que surgen de la comparación de niveles de vida. La gente compara su situación en la escala social, no solamente cómo está ubicada, o cómo estuvo ubicado hace 20 años, sino cómo es su posición, su diferencia hoy con los niveles altos. Y el agravamiento del coeficiente Gini puede ser una causa de inestabilidad política. Debo decirle que en materia de pobreza y de desigualdad hay un fenómeno, hay dos cosas que uno puede decir al mismo tiempo, las dos cosas son ciertas, aunque las dos cosas son contradictorias. Uno puede decir que la desigualdad aumentó en el mundo, tiene razón. Uno puede decir que la desigualdad aumentó en el mundo, también tiene razón. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo que la desigualdad aumentó en el mundo, me refiero a la desigualdad planetaria, tomando un coeficiente Gini a escala planetaria, como si todo el mundo viviera en el mismo país. Ahí disminuyó la desigualdad, porque crecieron los de abajo. Ahora, si yo calculo los coeficientes Gini de desigualdad a nivel de cada país, aumentó la desigualdad, porque aumentó en todos los países, particularmente en los países asiáticos. El segundo riesgo es el riesgo de caer en el Middle Trap, al cual me voy a referir luego. El tercer riesgo es la competencia por recursos naturales finitos, la energía, el agua, la tierra fértil. Cuando uno lee esto no puede menos de entender la estrategia de las dos empresas petroleras estatales chinas,
y de las empresas mineras chinas, su presencia en África, su presencia en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera. Claramente un apetito muy grande por recursos naturales. Cuando uno lee el problema de que van a tener tierra fértil, no puede menos que aplaudir, porque si no tienen problema de tierra fértil, nosotros tenemos una oportunidad industrial espectacular. La mejor noticia para nosotros es que no tengan un problema de tierra fértil, porque claramente lo va a concentrar en producciones de carnes y no lo va a concentrar en producciones agrícolas, y nos abre a nosotros una tremenda frontera. Lástima que no la estemos aprovechando. La otra, el riesgo es un riesgo también de carácter político, es el cuarto riesgo, es la disparidad entre países que pueden establecer cierto grado de desestabilización. Y después viene el quinto riesgo, y que yo me congratulo que insistan sobre esto, es los riesgos de cambio climático, desastres naturales, escasez del agua, disminución de la producción agrícola. Cuando ustedes miran el mapa del impacto del cambio climático en el mundo, se van a dar cuenta que Asia está en la parte vulnerable, porque el ganador está arriba, que es Siberia. Mientras más cerca está de los polos, más gana con el cambio climático, pero mientras más está más cerca del Ecuador, entre los dos subtrópicos, es perdedor, y Asia está ubicada ahí. Y el otro tema que pueden tener son las amenazas a las poblaciones costeras. No se olviden ustedes que cuando fue la conferencia de Copenhague, la alianza de las 42 islas estaba liderada por países asiáticos, países pacíficos. Insistían en que el aumento de la temperatura no fuera 2 grados, porque con 2 grados de aumento de temperatura desaparecía la mitad de las islas. Y ellos postulaban el aumento de 1,5. Con esa postura perdió. En Copenhague se decidió que el aumento de tolerancia no iba a ser 1,5, sino que iban a ser 2. Pero claramente el riesgo de cambio climático para los países del sudeste asiático, no tanto los continentales, bueno, para los continentales el problema costero. Y el otro riesgo es lo que digo acá, el documento elípticamente se llama la gobernanza y la fortaleza institucional, que tiene mucho que ver no solamente con la justicia independiente, sino sobre formas de representación y de alternancia política. El documento divide a los países asiáticos en 3 grupos. La primera es el grupo de los 7, que son los países que comenzaron a crecer desde la Segunda Guerra Mundial. Y hoy están en situación de países muy desarrollados con ingresos muy altos, y esto involucra a Brunei, Hong Kong, Japón, Corea, Macao, Singapur y Taiwán, donde el ingreso per cápita ya supera los 12.000 millones de dólares. Luego viene el segundo lote de 11 naciones, que son las que crecen fuertemente de 1990. ¿Y por qué acá se pone 1990? 1990 porque comienzan del cambio de modelo chino, que de alguna manera se extendió, sirvió de modelo también. Y aquí saca en primer lugar la República Popular China, Armenia, Azerbaiyán, Camboya, Georgia, la India, Kazajstán, Malasia, Tailandia y Vietnam. Y luego viene el tercer lote, que es menos representativo desde el punto de vista económico. Son 31 países, que son muchos son pequeños países con poco nivel de ingreso y escaso tasa de crecimiento, entre los cuales se encuentran Nepal, Laos, Maldivas, Pakistán, las islas y otros numerosos países. En total son 49 países. Sí, son 49 países, pero el partido se juega en 7 de ellos. Y los 7 son China continental, la India, Indonesia, Japón, Corea, Malasia y Tailandia. Acá tenemos prácticamente el 80% de la población asiática y el 90% de la población. O sea, el documento será para 49 países, pero el escenario está dominado por 7, que son muy, muy grandes, lo vuelvo a repetir: China, la India, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Tailandia. Bueno, los dos escenarios, estos 7 países, en el 2050, en el escenario primero de la centuria asiática, van a ser el 45% del PIB mundial. Estados Unidos va a ser 16%, Europa va a ser 11-12%. O sea, queda claro acá que en el escenario el mundo da el giro estratégico definitivo, vuelve al siglo XVI. Lo que nació en Asia
pasó por Europa, pasó por América y vuelve al Asia. A mi juicio, este es un escenario prácticamente inevitable. Bueno, o sea que el Asia, según este escenario, sería la mitad del PIB mundial, con un ingreso per cápita igual al de Europa hoy, o sea, $38.000 por habitante por Purchasing Power Parity, ¿no? Claro, todo esto supone que por 40 años se mantienen los impulsos y los cambios tecnológicos, y los cambios tecnológicos recrean las ventajas alternativas. El documento no se queda en esta proyección, dice que esto requiere una agenda nacional, una agenda regional y una agenda a nivel global. En la agenda nacional hay 7 puntos que se tratan. Necesitamos crecimiento con inclusión. Acá es clave el capital humano, la educación. Recién cuando él hablaba sobre distribución, yo pensaba que hay 2 formas de distribuir. Uno, si distribuye ingreso nada más, muy probablemente no resuelva ningún problema. Ahora, si distribuye capital, resuelve el problema. ¿Y cómo se distribuye capital? La única manera de distribuir capital en la sociedad moderna es distribuir capital humano. El capital humano es educación y salud. Entonces, una política distributiva que distribuya capital, no ingresos, a través de mejoras en los sistemas de educación y de salud, es la política que asegura un crecimiento con inclusión, porque capitaliza esa distribución. El otro punto que trata es la transformación financiera, toca el tema de la regulación con calidad, al cual no me voy a referir, es un tema muy complejo, tal vez si lo sabrán los americanos y los europeos. El otro tema que trata es administrar la urbanización masiva. Y déjenme que haga un comentario, él enfatiza mucho el transporte urbano, y un comentario, cuando el Banco Mundial presentó el documento para el G20, la reunión de Río, hizo un estudio muy interesante, qué parte del espacio público urbano es ocupado por uno de los 3 medios de transporte. Los 3 medios de transporte son el automóvil particular, el transporte público y los no motorizados, bicicletas o peatones. Entonces ya va viendo qué porcentaje del espacio público es utilizado por el transporte de automóvil. En las ciudades asiáticas es menos de la 4ª parte, en las ciudades europeas es menos del 40%. ¿Sabe cuál es la ciudad líder en el mundo en utilización del espacio público por el transporte particular? El auto particular, la ciudad de Buenos Aires, 52%. Cuando en las ciudades asiáticas, Singapur, Shanghái, etcétera, etcétera, el automóvil particular no ocupa de más del 20%, y en las europeas 35%, por ahí. Es interesante. Se explaya mucho en la idea de la urbanización. El otro tema que toca es reducir la intensidad energética. Menos fósiles, menos petróleo, carbón y gas, y menos subsidios a los fósiles, en términos de no internalizar la externalidad negativa del cambio climático. El otro tema que toca es explícitamente la calidad educativa, focalizado en la innovación y el desarrollo tecnológico. Si uno mira la matrícula universitaria de los países asiáticos y la compara con América Latina, particularmente Argentina, se va a dar cuenta que nuestra participación de las carreras científicas y tecnológicas en las matrículas universitarias es la mitad o la 3ª parte del peso específico que tiene esa matrícula en los países asiáticos. Con lo cual no hay que sorprenderse que en uno haya cambio tecnológico y en otro haya imitación, ¿no? Luego viene otro tema, que todos estos temas de governance se tratan con mucha delicadeza, se ve para no herir ninguna piel, que tienen que ver con la governance a nivel central y también a nivel provincial y local. Y después usan una frase, terminan diciendo algo que no es el estilo occidental de escribir, pero tiene su apil, que hay que pasar del crecimiento y a la felicidad. O sea que hay que superar la etapa del crecimiento económico y entrar en la etapa de la felicidad. Eso se lo voy a dejar para que y un objetivo razonable que es cohesión social con estabilidad política. En la parte de cooperación enfatiza mucho la cooperación regional con frases muy claras: diálogo y cooperación. Abrir claramente los mercados a los vecinos, o sea, tratar de evitar cualquier tentación proteccionista entre ellos, abrirse a los vecinos. Hay algo que yo no lo entendí bien, quizá usted después lo pueda aclarar y conozca más de esta situación, pero me llama mucho la atención.
y yo se lo dejo como un tema, evitar los conflictos entre las megaeconomías y los estados nucleares. La verdad que me sorprendió la frase, es una frase pesada. Evitar conflictos entre megaeconomías y estados nuclear states. Esta lo pone en una de las cuestiones clave de la cooperación internacional. Bueno, en la agenda global dice es la hora de que juegan un rol muy activo en 4 temas. La primera es un Open Trading System, o sea, moverse más en la Organización Mundial de Comercio. No menciona explícitamente la ronda Doha, pobrecita, está agonizando por ahí hace 15 años. Cooperar con un sistema financiero estable. Estos aprendieron varias lecciones. Acuerden ustedes que las primeras crisis financieras a la segunda mitad de los 90, allá por el 97-98, fueron crisis asiáticas, ¿cierto? Está bien. El otro tema es el cambio climático y el tema de la paz y la seguridad. Debo decirle que en esta agenda global, ellos no lo mencionan, pero queda claro que el inicio que se va a tener que plantear es esta rémora de los acuerdos de Bretton Woods, por el cual el Fondo Monetario siempre está en manos de un europeo y el Banco Mundial siempre está en manos de un americano. Esto claramente puede colapsar porque Europa no va a ser lo que era, ni Estados Unidos va a ser lo que era. Así que a mí siempre me llamó la atención la parsimonia y la prudencia con la cual los asiáticos, particularmente los chinos, trataron el tema. Nunca levantaron la voz, siempre fueron avanzando de poco. Hoy controlan la segunda posición en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario. Nunca hicieron una guerra a muerte, no plantearon nada en términos de todo o nada. Se fueron ubicando, o sea, con una visión de largo plazo, ¿no es cierto? Pero el documento le pide una participación muy activa, sobre todo en cambio climático. Y cuando ya no hay mucho tiempo, hay todo un capítulo sobre cambio climático que la verdad que me parece que ha sido muy importante que lo hayan hecho para borrar la idea de que esta idea tan simple, porque bajo la fórmula que de responsabilidad común y diferenciada, resulta que algunos creen que diferenciada quiere decir no tenemos que hacer nada, que lo hagan nosotros. Lo cual no funciona porque todos sabemos que el 95% de las emisiones que va a haber en el futuro van a ser de los países en desarrollo. Y más de la mitad de esas emisiones van a estar en manos de 2 países, que son la China y la India. Así que hablar de responsabilidad diferenciada, como si a mí no me toca, es un poco absurdo. Y el documento apunta a que él asuma su responsabilidad. El otro escenario, y con esto ya vamos terminando, es el que recién se dijo, es el del Middle Income Trap, que se presenta de una manera muy sutil, que dice, son países que pudieron competir con países pobres de bajos ingresos en sus exportaciones de manufacturas industriales en la primera fase de desarrollo, pero no pueden competir con los países industrializados de altos salarios porque no tienen el nivel tecnológico. Lo que le está queriendo decir, ustedes pudieron crecer al principio porque tenían bajos salarios y entonces competían con bajos salarios. Muy bien, pero a medida que van creciendo y sus salarios suben, se enfrentan con países industrializados de muchos salarios mucho más altos, pero tecnología mucho más avanzada. Y no pueden competir con salarios con ellos. Tienen que competir con nuevas tecnologías y ese es el desafío que toca. Y me llama la atención que las dos proyecciones tienen una diferencia muy amplia. Fíjese que en el escenario de la centuria asiática, en el 2050, sería el PBI asiático 148 trillones. En el otro escenario, sería menos de la mitad, sería 61 trillones. Es una diferencia sustantiva. Y el PBI per cápita, que en un escenario sería casi 40.000, en el otro es la mitad, 20.000. Y termina esto, ya lo dijo él, ¿no es cierto?, más o menos diciendo que no nos pase lo de los América Latina. Y si América Latina está en el Middle Income Trap, no es capaz de mantener una tasa de crecimiento sustentable a largo plazo basado solamente en salario, porque están atrasados en innovación y en incremento de la productividad.
O sea, este es más o menos, estoy ya en el tiempo, es un documento importante. Yo lo leí con cierta prevención al principio, me pareció un documento muy burocrático, muy acomodaticio, pero veo que los mensajes los ha planteado, no ha usado todas las palabras que debería usar, pero en fin, así son las cosas. Y la conclusión es bien clara: el futuro está con más confianza y cooperación regional entre los grandes, más enfoques pragmáticos y menos enfoques ideológicos, mantener la habilidad de los líderes de pensar siempre en el largo plazo y avanzar en gobernabilidad, transparencia y responsabilidad. Bueno, esta es la presentación.